Ahora escuchen el testimonio del doctor Jake Ellison, quien condujo el aborto en la película El Grito Silencioso. ¿Cuántos abortos cree haber realizado en su carrera, doctor? Probablemente 10,000 o más. Recuerdo que había días que hacía 30 o 35 abortos. ¿Haría usted en el tercer trimestre abortos tardíos, aún por razones médicas? No, absolutamente no. Ese es probablemente el procedimiento más horrendo que pueda yo imaginarme. No hay manera en que pueda ya hacerlo. Aquí tienen al doctor Joseph Randall, exdirector de una clínica en Atlanta. En su clínica se hacían de 50 a 60 abortos diarios. Me hizo darme cuenta por primera vez de lo que yo estaba haciendo. Estaba matando a los bebés y no estaba ayudando a las mujeres. Es decir, me harté de hacerlo, empecé a sufrir. Me sentí muy mal por dentro. A veces hasta pensé en el suicidio. Preferiría dar mi propia vida antes que practicar otro aborto. El doctor Arnold Halpern fue el director de una clínica para la paternidad planificada. Otra de las cosas que me permitieron hacer abortos fue que yo nunca había personalmente considerado a un feto como un bebé, sino hasta las 20 semanas de gestación, que es cuando se oye el latir de su corazón y la mujer siente que el niño se mueve. Por alguna razón, yo creía que el feto no era un ser humano hasta que llegara al punto de que sus movimientos fueran sentidos por la madre. Ahora que hemos pasado a últimos de los 80, nos hemos podido dar cuenta de que el feto es en realidad un niño que se mueve y que su corazón late, como lo hemos podido comprobar mediante la nueva tecnología y sus avances. No hay ninguna diferencia entre el aborto de primer, segundo o tercer trimestre y el infanticidio. Es el mismo ser humano en diversas etapas de desarrollo. Un día llegué a la clínica donde estaban esperando 10, 12 o 13 mujeres. Y entonces me di cuenta de que ya no podía hacerlo. Sentía repulsión de mí mismo. Me di cuenta de que había ya empezado a hacer abortos de segundo trimestre y que no solo veía ya pedacitos de tejido que salían, sino también partes fetales, y vi salir bebés. Ya no podía continuar, así que me fui de la clínica sin hacer los abortos y nunca más volví a ella. Llegué a tal punto que no podía mirar más a esos cuerpecitos. No tengo la menor duda de que nunca más haré otro aborto. La nuestra es una profesión noble que debe curar, pero nos apartamos de nuestra misión cuando nos dedicamos al negocio de matar. La tecnología médica está rápida y drásticamente alterando el concepto de la viabilidad, la capacidad de nacer prematuramente y sobrevivir. Hoy en día, los bebés que nacen a los 6 meses tienen el 65% de probabilidades de sobrevivir. Y el 80% de los que sobreviven son ahora niños perfectamente sanos. Los neonatólogos están ahora salvando a bebés mucho más prematuros. Tiene aquí a Renee King, de 5 años de edad, sana y feliz, y nació a los 5 meses. El no nato no es la única víctima. Las mujeres también son víctimas. Anualmente ocurren cerca de 7.500 complicaciones serias causadas por los abortos. Hemorragias, perforaciones del útero, infecciones graves, histerectomías. Enseguida escucharemos los testimonios de 2 mujeres jóvenes que quedaron permanentemente dañadas a consecuencia de abortos tardíos. Una de ellas físicamente, la otra psicológicamente. Ellas son, en todo sentido, víctimas inocentes de la continua tragedia que es el aborto. Estas 2 jóvenes han sufrido inmensamente y por eso han preferido ocultar sus identidades.
Si el médico me hubiera dicho que yo ya tenía 4 meses de embarazo, no creo que hubiera tenido el aborto. Lo hubiera considerado un asesinato en esos momentos. Su corazoncito latía ya. El bebé estaba realmente desarrollado. Nunca lo hubiera abortado. El doctor nunca me dijo lo peligroso que era la dilatación y la evacuación. Él no me dijo el riesgo que corría. No me dijo nada, nada, ni que mi útero podía ser perforado. Y todo esto sucedió. Esta joven es psicóloga. Cuando fui examinada, el doctor me dijo que él se había equivocado, que el bebé estaba mucho más avanzado de lo que había creído y que tenía ya 15 semanas. Y yo me quedé horrorizada. En cuestión de unos minutos ya había abortado. Esperé unos momentos y me levanté para vestirme, y cuando fui al vestidor lo vi en una cubeta con sangre. Era mi bebé lo que estaba allí. El bebé no tenía 3 centímetros de tamaño como yo creía. Era del tamaño de mi mano. Era realmente un bebé. Solo podía pensar que había asesinado a mi propio hijo. Desde esa noche me empecé a deteriorar emocionalmente. Todo el mes siguiente lloré. No era un llanto normal. Lloraba desde lo más profundo de mi ser. Recuerdo que me paraba frente a las escaleras de mi casa, tratando de juntar valor para arrojarme por ellas hacia abajo. Hasta pensé en subir al techo y tirarme desde allí. Pensé en toda forma de suicidio. Y lloré tan profundamente. Era como ese llanto de los bebés cuando aprietan los puñitos y no pueden controlarse. Yo nunca en mi vida había llorado de esa forma. Cuando me miré la herida de la operación, me afectó muchísimo. No podía creerlo. Detestaba verme rodeada de mucha gente, ¿sabe? Solo quería estar con mis familiares. No quería estar ahí, ¿sabe? Con gente que no sabía nada de mí. La operación, la colostomía, como usted sabe, le hace a uno despedir muchos gases. Me daba vergüenza que alguien pudiera oírme, olerme. Mi esposo le echa la culpa de todo al aborto. Nuestras vidas se han desbaratado desde que aborté. Ahora yo sé que si tengo otro bebé, podría morir. Yo nunca hubiera querido abortar, de haber sabido que todas estas cosas horribles me podían pasar. Porque esa es la única manera de explicarlo. No vale la pena. He visto, ya sea por referencias o en el curso de mi práctica, más por referencias desde mi aborto, a gente que ha sufrido una reacción inicial tan grave como la que yo sufrí. Parece como que se presta muy poca atención al desastre psicológico que le sucede a tanta gente por el aborto. El aborto no es algo inventado o desarrollado a raíz del movimiento de liberación femenino. Creo que esa gente involucrada en él ha sido terriblemente engañada y no ha entendido bien lo que es realmente un aborto. Hay veces que me siento y me pongo a pensar en lo que pasó, y todo lo que hago es llorar. El aborto, toda clase de aborto, es un acto de violencia. Y la violencia es inaceptable en un mundo en que debe regir la razón. El aborto tardío es la destrucción intencional y sistemática de un feto viable, que puede vivir. Es algo detestable. Desgraciadamente, el aborto lleva en sí la marca de violencia irracional que ha impregnado al siglo XX. La violencia no se debe justificar. Las virtudes que engrandecen a un mundo de razón y luz son la bondad, la compasión,
la paciencia y el amor. Esta es la faz de un mundo de violencia. Esta es la faz de un mundo de amor. ¿Qué clase de mundo es el que desea usted?